pasaje un poco veloz sobre algunas claves bíblicas y teológicas de la misión compartida. Ante todo, recordando que la misión compartida se funda en una noción amplia sobre la misión de Jesús de Nazaret. Y cuando decimos una noción amplia, estamos diciendo dos cosas: que la misión es de Dios y por lo tanto entonces es la misión de Dios, la missio Dei, la que fundamenta la misión compartida, y que los textos misioneros no son solamente el final de Mateo o el final de Marcos, sino que hay muchos textos misioneros que nos hablan de la misión cristiana. Por eso, en esta fase de la historia, la misión es misión del Espíritu. Es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Es la misión del Espíritu que se manifiesta en la misión del pueblo de Dios. Desde esta perspectiva, entonces, la misión compartida se reconoce en la corresponsabilidad y la comunión que está en el origen de la misión de la Iglesia. Lo que podemos siempre sacar de los textos bíblicos es que convertirse significa misión y fe significa compartir. Si tuviéramos que hacer una síntesis de tantos textos bíblicos o de la misión en el Antiguo o en el Primer Testamento y la misión en el Segundo Testamento, lo que vamos a poder como resumir es que siempre convertirse al Dios de Jesús significa misión y fe significa compartir. De tal modo que la fundación de comunidades permite compartir la fe y la misión. Y por lo tanto la misión como la fe es compartida, es participada o no es. No vamos a entrar ahora en los textos. Nos importa sí recordar que hubo una primera generación de cristianos, diversos grupos de misioneros, de apóstoles itinerantes, que se pusieron espontáneamente al servicio del Evangelio, judíos convertidos en Jerusalén, judíos que en el transcurso de su viaje pudieron tomar contacto con la buena noticia y llevar esta buena noticia y propagar la fe en Jesucristo. Hay muchos estudios ahora sobre los inicios del cristianismo, así como los inicios de Jesús de Nazaret y todo lo que es la dimensión del Jesús histórico está, digamos, muy aceptado, está muy trabajado. Lo que se está trabajando mucho más es los inicios del cristianismo, porque precisamente sabemos que el relato de Pentecostés es un relato oficial, pero que en realidad hay diversos movimientos de cristianos que expresan la pluralidad de sus inicios. El radicalismo itinerante, sapiencial, judeo-cristiano, los helenistas, o sea, fueron varios, bastantes, los grupos que prosiguieron una evangelización sin una estrategia planeada, sin métodos de actuación debidamente controlados y certificados, sin tener a favor el estado del momento, el gobierno, el imperio, encontrándose con la suspicacia y la hostilidad de la población muchas veces, pero sin embargo fruto de ese compartir sencillo. Recordemos que la misión cristiana en el Imperio Romano tiene como trasfondo siempre la amistad, la amicitia, ¿no? La amistad y el cliente, es decir, a través de los diversos oficios, de las diversas profesiones. La plaza pública, el templo, la sinagoga concretamente, han sido espacios de predicación, de misión, pero fundamentalmente han sido las casas de familia y han sido las profesiones de los artesanos. Como fruto de ese compartir día a día, boca a boca, sencillo, con medios pobres, el Evangelio penetró en nuevos espacios, llegó hasta las fronteras de un mundo, del mundo de entonces, porque en la pluralidad había un centro de unidad, el contenido de la misión a compartir. La esencialidad de la misión que es Jesús y su Evangelio. Uno de estos ejemplos es la misión paulina,
organizada, articulada, con una organización flexible, progresiva, permitió el desarrollo orgánico de la Iglesia con la vitalidad explosiva de los comienzos, con la convicción que la fe como la vida no está uniformada, que hay logros, dificultades, etcétera, crisis. Son más de 80 los colaboradores de Pablo, varones y mujeres. Podemos extraer sus nombres al final de la carta a los romanos, de otras cartas, también de los Hechos de los Apóstoles. Están los colaboradores con funciones propias, haciendo del ministerio no una posesión personal, sino un don del que también otros participan, un servicio, una diaconía compartida con otros, este servicio compartido con otros. Forman con él una fraternidad apostólica. Interesante el pluralismo teológico en el marco de convicciones compartidas. Se edifica la eclesía, la comunidad, la asamblea desde un lugar decisivo que es la casa hospitalaria de la familia como centro de irradiación evangélica y evangelizadora, puesta a disposición del apóstol itinerante. La familia es la célula madre al servicio del Evangelio, de la reunión de los evangelizados, que facilita la continuidad de la evangelización, y la pertenencia real y efectiva a las mujeres. Como digo, que nosotros podemos confeccionar una prosopografía, toda una historia y un estudio de los nombres que aparecen en los escritos, y podemos reunir al menos 80, y podemos darnos cuenta que las mujeres que nombra Pablo superaban las expectativas normales de los roles femeninos, tanto a nivel de su posición en la sociedad como en su participación en las comunidades cristianas. Por eso la misión compartida en la nueva evangelización puede encontrar aquí una fuente de inspiración para sus metodologías y estrategias misioneras. No era necesario que Pablo declarara explícitamente lo que estaba haciendo. Una misión compartida que visibilice el rostro de las mujeres corresponsables, mujeres que tienen categoría de apóstol, de catequistas, de evangelizadores, mujeres que son líderes en sus comunidades, para nada reducidas al silencio, que hacen crecer la vitalidad y el entusiasmo de la Iglesia. Entonces, esta mirada al primero y sobre todo al Segundo Testamento, y de manera particular la misión paulina, tiene mucho que decir a la misión compartida. Hay mucho para trabajar en ese campo, porque nos habla también de un cristianismo que otorga dignidad a las mujeres, que reconoce la dignidad de las mujeres, y que esto se expresa en la responsabilidad ministerial. Si tuviéramos que resumir el camino de la misión desde la teología del siglo XX al siglo XXI, las palabras certeza, fermento, crisis, renacimiento nos pueden acompañar, y fundamentalmente es la teología del siglo XX la que nos recuerda que la misión es de Dios, y que por lo tanto la misión es una categoría desde la cual se puede releer toda la teología, una misión que se hace entre la gente, y no solamente a gente, sino entre la gente. Está presente en todos los lugares, y por eso es pluricéntrica desde las iglesias y los contextos locales. A lo largo del siglo XX hemos tenido 3 documentos que pueden como hacernos rastrear una tipología de la misión, fundamentalmente el documento Ad Gentes, el documento Evangelii Nuntiandi, Redentoris Missio,
del Concilio Vaticano II, de Pablo VI, de Juan Pablo II. En definitiva, todos estos documentos que tienen sus particularidades porque reflejan una eclesiología, una misionología, pero nosotros podemos darnos cuenta que desde el Concilio Vaticano II se ha querido arraigar la misión de la Iglesia en la comunión desbordante del amor triunitario de Dios, en el amor y la vida del Dios que es triunidad, que comparte con toda la humanidad. Es la misión que surge del Padre, que ha enviado al Hijo a evangelizar a los pobres, y en el Espíritu ha enviado a los apóstoles. Esta misión de la Trinidad, o la misión de Dios, tiene unas claves muy interesantes. Ahora no vamos a desarrollarlas, pero fundamentalmente podemos decir que creer en la Trinidad significa romper con la lógica de la acaparación de la vida, porque Dios es vida desbordante, romper con la lógica de la homologación, porque en la misión del Padre, del Hijo y del Espíritu son misiones que tienen su propio perfil y sin embargo no compiten, sino que se complementan y se integran en la unidad, y por lo tanto creer en la Trinidad es romper con la lógica de la solidaridad cerrada, porque la Trinidad está volcada a la vida de la humanidad. El Evangelio Nuntiandi nos habla de la necesidad de una misión que sea transformación, y por eso entonces una misión que tiene que transformar la vida humana desde el proyecto del Padre. El mejor servicio al hermano es la evangelización, que lo prepara a realizarse como hijo de Dios, lo libera de las injusticias y lo promueve integralmente. Podemos sacar como conclusión de la Redentoris Missio, ya que Jesucristo es un derecho de toda persona. Hoy estamos en un tiempo eclesial donde para continuar la misión necesitamos darnos cuenta que misión compartida quiere decir referencia ante todo a Dios, que es el sujeto de la misión, que es de Dios, y que por lo tanto la Iglesia no tiene una misión, sino que la misión la tiene, porque el encargo es de Dios. La misión es entre las gentes y es una misión que lleva a la transformación, entre otras cosas porque decíamos que las identidades, cuando no son armadas y están relacionadas, se transforman. Desde esta perspectiva, la clave que ha unificado y que ha dado pie a la misión compartida es precisamente la comunión misionera, en la cual las diversas formas de vida cristiana, carismas y ministerios se desarrollan en sinergia, en mutua relación, en correlación, en diálogo, en participación, se complementan y hacen creíble y eficaz la misión del Espíritu, Señor y Dador de vida. Y por eso la misión compartida en la Iglesia de Jesús es necesaria y no opcional, y por eso quiere ser el modo normal de misión. Y cuando decimos modo normal, también quiere decir la norma, es decir, tiene que encontrar su espacio jurídico, que es todo un desafío, porque en esa clave de la comunión misionera lo que estamos diciendo es que, recuerden que el Concilio Vaticano II nos habló de todo una sola vez, pero de la Iglesia nos habló dos veces. Y en la Lumen Gentium la podemos sintetizar, la constitución dogmática sobre la Iglesia, con las palabras comunión y participación. Pero sobre la Iglesia nos habla también la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et Spes, y que la podemos sintetizar con la palabra servicio, la palabra misión. Y es precisamente desde esa perspectiva que tenemos que integrar la comunión y la misión. La comunión es misionera porque todas las fuerzas, toda la organización está al servicio de la misión de Dios, para decirlo de otra manera,
colaboramos con la misión que Dios lleva adelante, colaboramos con la misión que lleva adelante el Espíritu, y no es que le pedimos al Espíritu que nos asista en nuestra misión, sino que somos nosotros que colaboramos con Él, y por lo tanto entonces es la realidad, son los gozos y los dolores, son las expectativas, las esperanzas de la gente lo que configura nuestra identidad. Desde allí entonces podemos entender los discípulos misioneros de la vida consagrada, del ministerio presbiteral. Importa decir que la misión compartida no se confunde con trabajo compartido, ni servicio amistoso, ni voluntariado, porque se trata de un carisma que está en el origen de nuestras familias religiosas, que lleva a compartir la vida, la espiritualidad, la formación y la misión de manera cualificada, no de cualquier manera, según el carisma del fundador de la familia carismática. Evidentemente que aquí estamos diciendo muchas cosas, una de ellas fundamentales es que la revolución copernicana que ha dado el sínodo sobre la vida consagrada del año 94 y después la exhortación posinodal Vita Consacrata es precisamente darnos cuenta que ningún instituto tiene el monopolio del carisma, porque es un don a toda la Iglesia y desde la Iglesia a toda la humanidad a través del fundador o de la fundadora, y que ese carisma, para que sea completo, para que sea integral y para que esté integrado, para que sea total, tiene que ser vivido por todas las formas de vida cristiana. Aunque nazca como una configuración laical o una configuración desde la Sociedad de Vida Apostólica y un marcado acento del ministerio presbiteral, pero en realidad el carisma está completo, está integrado, es integral cuando asume todas las formas de vida cristiana. Y evidentemente eso supone, como digo, eliminar las jerarquías y supone un repensar, un rediseñar las identidades y todas las estructuras. Va mucho más allá de la colaboración, porque supone la corresponsabilidad, supone responder con todas nuestras habilidades desde nuestra forma de vida cristiana a este don del Espíritu, que es un don para, como digo, no solamente toda la Iglesia, sino toda la humanidad. Y por eso entonces hemos comenzado hablando de la misión compartida, que es de toda la humanidad. Es un modo de concretar lo que también el magisterio sobre la vida consagrada nos ha ido alertando. Recordemos ese número 30 de la instrucción Caminar desde Cristo, que quiere como aterrizar las orientaciones para la nueva evangelización en la vida consagrada, y nos dice: no se puede afrontar el futuro en dispersión. Es la necesidad de ser Iglesia, de vivir juntos la aventura del Espíritu y el seguimiento de Cristo. Los gozos y los dolores, las preocupaciones y los acontecimientos pueden ser compartidos y son de todos. Esto significa también darnos cuenta que ningún carisma es autosuficiente, ni puede entenderse plegado sobre sí mismo e incomunicado, porque precisamente es para compartirlo. Es un camino que tiene más de 20 años en la vida consagrada, hay mucho camino hecho. Tal vez necesitamos reflexionar más las prácticas pastorales y necesitamos también, como digo, una organización de la formación inicial, de la formación permanente, de la economía, de las estructuras de gobierno desde esta clave, lo cual significa un nacer de nuevo. Y por lo tanto, la misión compartida está demandando un cambio de mentalidad, una metanoia, estar disponibles al cambio y a la conversión. Todo ello suscita un modelo formativo compartido y específico, a la vez de un respeto comprensivo y delicado de las diferentes formas de vivir un carisma compartido.
Recordemos que la misión compartida no es trabajo compartido, sino que el carisma se lo comparte en la espiritualidad y en la misión. Y por lo tanto, espiritualidad compartida y misión compartida están explicitando un carisma que se comparte, que se participa al servicio de la única misión, que es la misión de Dios, explicitada en la misión del pueblo de Dios, en la misión de la Iglesia. Hacia allí es necesario caminar dejándonos conducir por el Espíritu que animó a los fundadores y a las fundadoras, abiertos hacia donde el Espíritu lleva y la vida reclama, a través de los signos, como digo, de los tiempos y de los lugares, porque el futuro es hoy. Para respetar los 15 minutos, que ya estamos, creo que fundamentalmente me gustaría terminar un recuerdo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El Papa Francisco nos recuerda que es necesario que la misión sea una misión del Espíritu, por lo tanto hecha con Espíritu, pero nos recuerda también que la misión es de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio, es un pueblo para todos. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero, porque convertirse es misión y la fe es compartir. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, la interioridad, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, la solidaridad. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: hemos encontrado al Mesías. Y por eso entonces pidamos al Señor, ahora que en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a la conversión, a la interioridad y a la solidaridad, que podamos hacer del futuro nuestro presente en la medida en que con nuestro modo de vivir abrimos camino a una misión compartida que quiere ser con toda la humanidad, que quiere ser con toda la Iglesia, que quiere ser con toda la vida consagrada, pero que fundamentalmente es nada más y nada menos que colaboración con la única misión de Dios. Gracias. Sí, cuando lo escuchaba Antonio en esta segunda parte, pensaba que a nivel de reflexión, creo que siempre estamos orando y pensando esto de que compartimos la misión de Jesús, de la Iglesia y demás. Me parece interesante esto en la conclusión cuando dices que por ahí a lo mejor no pasa tanto por la reflexión, sino por revisar nuestras prácticas pastorales. Porque pensaba, a la hora de tener una misión compartida con los laicos, en el caso de las congregaciones, nos cuesta integrarlos y compartir realmente. Los tratamos, son nuestros colaboradores, es decir, nosotros tenemos el patrimonio, somos los dueños del carisma, somos las que sabemos y conocemos, y ellos aportan con el trabajo. Entonces me pareció muy esclarecedor esto de seguir trabajando por una conversión para que logremos una praxis pastoral integradora realmente. Llega un momento que en el camino no hay más luz. Y no hay más luz porque lo que hace falta es precisamente revisar el camino. Porque nosotros tenemos esa lógica, ¿no?, de que queremos tener todo claro para caminar. Caminemos, revisemos el camino y ahí va a haber más luz, pero si no,
porque si no estamos barajando 3 libros para sacar el cuarto. Y me parece que en este momento el tema de la misión compartida, hay mucha gente que ha caminado muchísimo y lo que necesitamos es aprender todos y revisar esas prácticas, ¿no? Porque entonces sale esto. Creo que por ahí me sumo lo que plantea la hermana Xiomara, que también yo creo que es un ida y vuelta, porque también los que somos laicos, como que palabra Francisco también hay que primerear, decir, bueno, estamos acá y queremos compartir el carisma, queremos compartir la misión, también lo tenemos, también, yo digo, o sea, como que no es únicamente una toma de conciencia que tiene que realizar la vida consagrada, sino inclusive la vida laical, tenemos que, digamos, en ese sentido, también descubrirnos, ponernos firmes, proponer y trabajar, digamos, para que eso se concrete, digamos, tiene que ser como un tirón de los dos lados o una toma de conciencia de los dos lados. Inclusive, mirando acá directamente, hay algunos laicos acá formándose, ¿no? Qué bueno sería que cada vez seamos también más, así uno también tiene como bastantes herramientas, además de experiencia propia de haberse encontrado con Dios, para también sumarse, digamos, par a par en esta construcción digamos, de la misión común. Pero en este sentido, me parece que de los dos lados tiene que haber una toma de conciencia, porque el laicado también está como medio adormecido o acostumbrado o naturalizado también a solo colaborar, digamos. Claro. Me parece que en ese sentido también está el despertar de la conciencia vocacional, o sea, para sumarme a la misión compartida, lo que necesito es descubrir mi vocación en este carisma, o sea, desde mi forma de vida, ¿no es cierto? Entonces digo, a veces eso, a veces no lo trabajamos o está adormecido, etcétera, ¿no? O sea, descubrir nuestra vocación carismática. Bueno, quizás tiene más que ver con el bloque anterior, que también con esto, pero hablaste de un tema que para nosotros es un tema que conversamos, que es el tema de la tensión entre lo que sería la intuición carismática o la intuición espiritual y la institución, digamos, ¿no? Como estructura de vida religiosa. Como poniendo en el medio la figura del otro, ¿no? Esto como, que no es, a ver cómo sería, el otro como el pobre, el necesitado, ¿no? Me parecía como movilizador esto de vivir de cara hacia un otro, ¿no? Sea también los laicos, la misión compartida, pero sobre todo vivir de cara hacia aquel que realmente necesita, ¿no? El que es pobre, necesitado. Bueno, se me venían muchas cosas, ¿no? Porque es algo como muy hablado, pero sobre todo me gustaba esto, o se me generaba la pregunta, ¿no? En nuestras comunidades religiosas, muchas veces como la vida cotidiana, la vida ordinaria, no está centrado tanto en el otro, digamos, sino en cómo mantener la estructura religiosa que ya de por sí es complicado, digamos. Entonces, como se centra más la cosa muchas veces, no tanto en el encuentro con el otro real, que interpela, que saca, que molesta, que es incómodo, y sí como se centra la cosa más en mantener una especie de estructura activa de la vida religiosa, ¿no? De la iglesia en general. Bueno, me gustó mucho, entonces es como esto de que rompe muchas un modo, ¿no? Y tiene que ver con un replanteo de la vida religiosa en general, que tiene que abrirse aún mucho más, que tiene que ser la vida cotidiana pensada en función de un otro y no en función de nuestra propia estructura. O sea, la revitalización es del carisma, no de las instituciones. A mí me resonaba esto que decías de la colaboración que la misión no es lo que nosotros planificábamos, digamos, ¿no? Es como un plegarse al trabajo de Dios, ¿no? Entonces, por ahí me aclaraba mucho esto del tema de la oración, digamos, ¿no?
Porque cuando decías el tema de plegarse al trabajo de Dios, digamos, es como descentrarse, ¿no? Y sería esto de que Dios es el que está trabajando, obrando, planificando, ¿no? Entonces, cuando decías contemplativo de la acción, me llegaba fuerte esto de decir, bueno, voy a rezar no para quedar bien con Dios, entonces, ¿no? Es como ir a contemplar por dónde está trabajando, digamos, ¿no? Entonces eso me ayuda, así como decir, claro, no me repliego en mi intimismo, digamos, para que Dios me hable a mí o yo cumpla con Él, ¿no? Sino como volver a Él para que me siga mostrando dónde tengo que ir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba mucho esto como contemplativo de la acción de Dios en el mundo, ¿no? Yo lo había entendido así al principio, me gustó. Después como que la explicación era un poco, iba por otro lado, pero me quedó eso, como de contemplar para después llevar adelante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me resonaba también el tema del arte por ahí, ¿no? Que es un contemplar para después plasmar, ¿no? Como no es un mero encerrarse y estar en uno mismo y en Dios, ¿no? Para no expresar, ¿verdad? Sí. Eso me llegaba. Sí. Siempre a veces suelo recordar que cuando se preparaba el Congreso Mundial de la Vida Consagrada, se buscaban los iconos bíblicos, ¿no? Y entonces efectivamente, en general lo que siempre se dijo en ese momento era que justamente el final del capítulo 10 de Lucas, la parábola del samaritano, solamente se entiende desde Marta y María, y Marta y María solamente se entiende del samaritano, por eso están inmediatamente juntas, y por eso eran los dos iconos que se proponían. Pero como en la iglesia tenemos modas, entonces cuando dijeron el samaritano, las feministas dijeron la samaritana, pero el texto de la samaritana no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con el discurso que viene el samaritano. Pero sí es cierto, y ahí salvamos, y ahora este año lo tenemos súper presente, en el 5º centenario de Santa Teresa, es cierto que en la historia de la vida consagrada, de la vida religiosa y en la espiritualidad concretamente carmelitana, el tema de la samaritana tiene mucho que decir a la vida religiosa, pero el tema está en que tanto el samaritano como Marta y María, eso lo saben muy bien Xiomara en los ejercicios espirituales, hicieron centro con la voluntad de Dios. O sea, en el fondo, esto que decía de las religiones oceánicas, que se manifiesta la realidad de Dios en la historia, y lo que hay que discernir es qué es lo que hay que hacer en ese momento. ¿Qué quería en ese momento Jesús? Que lo escucharan. ¿Qué quería en el otro momento el Dios de Jesús? Que atendieran al samaritano. Entonces eso permite no ideologizar la acción y la contemplación, ¿no? Y ser contemplativos de la acción. ¿Sí? Pero sí, yo creo que esto que decías de hacer referencia a la misión de Dios y a colaborar con Dios, y a colaborar con el Espíritu, también nos aligera, ¿no? Nos permite, digamos, como repensar las cosas desde otra perspectiva, nos permite, digamos, darnos cuenta que estamos nosotros colaborando, ¿no? Y en el fondo el tema de la misión compartida también es eso, ¿no? O sea, porque, a ver, ¿cuántas obras apostólicas tenemos que decir que somos nosotros que colaboramos con los laicos? Muy bien, muchas gracias por el momento compartido.